Los susurros recorrieron el restaurante abarrotado cuando el criminal más temido de la ciudad cayó de rodillas. En el suelo yacía Clara, una camarera de talla grande, sollozando en una agonía absoluta. Lo que este despiadado jefe de la mafia hizo después, frente a 50 testigos en absoluto silencio, no solo rompió las reglas del bajo mundo, partió los corazones de todos los presentes. La avenida Arthur, en el Bronx, era una calle donde el mundo viejo y el mundo nuevo se mezclaban, impregnada de lealtad, de dinero, y de ese tipo de miedo que se disfraza de respeto. Justo en el corazón de esa calle estaba la trattoria de Enzo, un local conocido en el barrio por dos cosas, el mejor parmesano de Nueva York, y por ser la sala de juntas no oficial de la familia criminal Romano. Clara Jenkins conocía ambas cosas muy de cerca. Con 28 años, Clara era parte del paisaje de la trattoria de Enzo, aunque la mayoría de la gente la trataba como si fuera un mueble más. Clara era una mujer grande, talla 22, con curvas generosas que intentaba constantemente esconder bajo uniformes negros de poliéster, siempre demasiado holgados. Su peso siempre había sido blanco de comentarios crueles, y el ambiente agotador y físicamente exigente de un restaurante italiano tan pequeño no perdonaba nada. Cada turno era una batalla contra los muslos rozados, los pies adoloridos y el calor sofocante de la cocina. Pero Clara aguantaba. Tenía que aguantar. Las facturas descomunales del hospital Mount Sinai, que habían quedado tras la agonizante batalla de su madre contra el cáncer, no iban a pagarse solas. Para los clientes ruidosos y bulliciosos de la trattoria de Enzo, Clara era solo la chica gorda que rellenaba las canastas de pan. Ella había pasado toda su vida tratando de encogerse, tratando de volverse invisible, disculpándose por el espacio que ocupaba. Pero había un hombre que nunca la hizo sentir invisible, Dominique Romano. Con 34 años, Dominique era el jefe recién ascendido del clan Romano. Alto, impecablemente vestido con trajes Brioni a medida, y con unos ojos tan fríos y afilados como el hielo del invierno, Dominique era un hombre que imponía un silencio absoluto en cuanto entraba a una habitación. Los que le temían lo llamaban el monstruo. Los que lo respetaban lo llamaban el don. Cada martes y cada viernes, Dominique reclamaba la mesa apartada del fondo, flanqueado por sus dos enormes guardaespaldas, Mateo y Leo. Y cada martes y cada viernes, Clara era la única mesera lo suficientemente valiente, o tal vez lo suficientemente ingenua, para atenderlo. Las demás chicas del restaurante, las delgadas, las bonitas, las que coqueteaban para sacar mejores propinas, se negaban a acercarse a su mesa. Tenían demasiado miedo de cometer un error. Pero Clara no revoloteaba ni adulaba. Simplemente le servía su café negro, le traía su bistec término rojo, y le hablaba con una calidez tranquila y genuina. ¿Día pesado, señor Romano? Le había preguntado una vez, meses atrás, al notar que se frotaba las sienes, con una mancha oscura en su puño blanco impecable. Dominique había levantado la mirada, sus ojos fríos clavándose en el rostro suave y redondo de Clara. Esperaba encontrar miedo, pero lo único que vio en aquellos ojos color avellana fue preocupación genuina. «Podría decirse que sí, Clara», había murmurado él, con esa voz grave y áspera. Desde entonces, se había formado entre ellos un vínculo silencioso. Dominique le dejaba propinas de $100, que ella intentaba rechazar, hasta que él se las deslizaba en el bolsillo del delantal, con una mirada que la retaba a discutir. Pero la existencia tranquila de Clara se hizo pedazos un sofocante jueves de finales de julio. El restaurante estaba a reventar. El aire acondicionado se había descompuesto, convirtiendo el comedor en una olla de presión húmeda. Clara estaba exhausta, el uniforme pegado a la espalda, el rostro enrojecido por el calor. Para colmo, un grupo de matones de bajo rango de una banda rival de Brooklyn, los hermanos Falcone, había ocupado una mesa grande en el centro del salón. Eran ruidosos, groseros, y llevaban ya varias botellas de un Chianti caro. Ricky Falcone, un hombre delgado con una sonrisa cruel y algo que demostrar, hizo de Clara su blanco principal en cuanto ella se acercó a tomar su pedido. «Oye, cariño», balbuceó Ricky, recostándose en la silla y mirándola de arriba abajo con desprecio exagerado. «¿Segura que deberías trabajar rodeada de tanta comida? Parece que te comes la mitad del inventario». La mesa entera, 5 hombres, estalló en carcajadas ásperas y burlonas. Clara sintió el conocido ardor de las lágrimas detrás de los ojos, pero se las tragó. Estaba acostumbrada. Había sobrevivido a la secundaria, podía sobrevivir a unos cuantos mafiosos borrachos. «¿Qué les puedo traer, caballeros?», preguntó, con la voz temblando apenas un poco.
Tráeme una botella nueva, le espetó Ricky, y date prisa, Samu. Trata de no causar un terremoto de camino a la barra. Al otro lado del restaurante, sentado en su mesa habitual del rincón, Dominique Romano dejó de cortar su bistec. El cuchillo de plata se quedó congelado en su mano grande y llena de cicatrices. Sus ojos oscuros se posaron en la mesa de los Falcone, deteniéndose en Ricky. Mateo, de pie junto al reservado, cambió de peso, esperando una orden. Dominique no dijo una palabra, pero la temperatura de aquel rincón pareció bajar 10 grados. 45 minutos después, la hora pico de la cena había llegado a su punto máximo. Clara equilibraba sobre el hombro una enorme y pesada bandeja de madera. Sobre ella descansaban 4 cazuelas de hierro fundido con la famosa zuppa di peste de Enzo, un guiso de mariscos que hervía a borbotones recién salido del horno, y 2 pesadas terrinas de salsa marinara hirviendo. Los brazos le temblaban bajo el peso inmenso, la espalda le dolía en protesta. Avanzaba por los pasillos estrechos, con la respiración entrecortada, los ojos fijos en su destino. Su ruta la llevaba directamente frente a la mesa de los Falcone. Ricky la vio acercarse. Un destello malicioso y pueril cruzó sus ojos borrachos. Miró a sus amigos, que reían, y luego volvió a mirar a Clara. Cuando ella pasó junto a su silla, Ricky, con total calma y a propósito, deslizó su pesada bota de cuero hacia el pasillo. El pie de Clara chocó contra la bota. Todo ocurrió en una lentitud agonizante. Clara sintió que su centro de gravedad se inclinaba hacia adelante. Con un jadeo desesperado, intentó recuperar el equilibrio, pero su cuerpo pesado y el peso descomunal de la bandeja lo hicieron imposible. Cayó con fuerza. La pesada bandeja se volcó hacia atrás mientras ella caía, lanzando las cazuelas de hierro al aire. Clara se estrelló contra el suelo de cerámica dura. Pero la verdadera pesadilla fue el líquido. Litros y litros de caldo de tomate hirviendo, de aceite abrasador, de mariscos humeantes, cayeron directamente sobre la parte baja de su cuerpo. El líquido hirviendo empapó al instante su delgado delantal y su pantalón de poliéster, acumulándose en su regazo y saturando por completo la piel sensible de la parte interna de sus muslos y su ingle. Un grito desgarró la garganta de Clara. Un rugido agudo de agonía absoluta que silenció al instante todo el restaurante. El choque térmico fue inmediato. Quemaduras de primer y segundo grado florecieron sobre su piel suave. Clara quedó tendida de espaldas, en medio de un charco de cerámica rota y guiso hirviendo, hiperventilando. Instintivamente, trató de acurrucarse en posición fetal, de llevar las rodillas al pecho para protegerse. Pero cuando sus muslos pesados se presionaron entre sí, la fricción de la piel hirviendo y ampollada rozando contra sí misma envió una onda de dolor cegador por todo su sistema nervioso. No, no, no. Chilló, con las manos flotando inútilmente sobre su regazo. Se vio obligada a quedar tirada de forma torpe en el suelo, con las piernas completamente abiertas en medio del restaurante lleno de gente. Profundamente humillada, pero incapaz de moverse. Miren nada más, se rió Ricky Falcone, poniéndose de pie y señalando. La vaca gorda por fin se cayó. Miren cómo chilla. Clara cerró los ojos con fuerza, las lágrimas corriendo por sus mejillas sudorosas y enrojecidas. El dolor era más de lo que un ser humano podía soportar. La humillación era peor. De pronto, una sombra cayó sobre ella. Dominique Romano no caminó a través del restaurante. Se movió como un depredador acercándose a su presa. El golpe pesado de sus pasos cortó los murmullos de los comensales horrorizados. En un solo movimiento fluido, el temido don de la mafia se quitó la chaqueta de su traje Brioni de $4.000. Se arrodilló justo en medio de la salsa marinara hirviendo, sin importarle que arruinara sus pantalones de seda. Clara, la voz de Dominique fue un rumor grave y urgente. Ella abrió los ojos, jadeando para respirar. Señor Romano, lo siento, hice un desastre. Silencio. No hables, ordenó él, con suavidad. Miró las quemaduras catastróficas que empapaban su ropa. La mandíbula se le tensó tanto que un músculo latió frenéticamente bajo su piel. No puedo cerrar las piernas. Me duele, sollozó la camarera, su voz quebrándose en un lamento devastador. Por favor, la piel, se está rozando. Duele muchísimo. Todos me están mirando. La absoluta vulnerabilidad de aquel llanto, la súplica desesperada y humillada de una mujer que sentía que ya no le quedaba dignidad, provocó algo profundo en el endurecido jefe mafioso. Los ojos de Dominique, normalmente vacíos de toda emoción, se suavizaron con una expresión de ternura feroz y devastadora. Mírame,
Clara. Mírame directo a los ojos, exigió Dominique con suavidad, acercando su rostro al de ella. Nadie te está mirando. ¿Me oyes? Nadie. Chasqueó los dedos. Un sonido explosivo en la habitación sumida en un silencio mortal. Mateo y Leo llegaron a su lado al instante. Mateo, dijo Dominique, con la voz mortalmente calmada, sin dejar de mirar a Clara ni un segundo. Cierra las puertas de enfrente y de atrás. Baja las persianas. Nadie sale de este edificio. Sí, jefe, respondió Mateo, moviéndose de inmediato hacia las pesadas puertas de roble y girando el cerrojo con un clic sonoro. Leo, continuó Dominique, su tono volviéndose de hielo absoluto. Tráeme todos los manteles limpios que haya en este lugar, y empápalos en los cubos de hielo detrás de la barra. Muévete. Mientras sus hombres corrían a cumplir órdenes, Dominique volvió su atención hacia Clara. Ella temblaba con violencia, entrando en shock. Él sabía que no podía moverla todavía, la fricción de cargarla con las piernas juntas le arrancaría la piel ampollada de los muslos. En cambio, hizo lo impensable. Dominique Romano, el implacable don de Nueva York, tomó con cuidado su chaqueta Brioni a medida y la extendió sobre el regazo expuesto y empapado de Clara, preservando su pudor. Luego deslizó con cuidado sus manos grandes y cálidas bajo la espalda de ella, levantando su torso para que la cabeza descansara contra su pecho. No le importó que la salsa marinara manchara su camisa blanca impecable, ni que el aceite arruinara su ropa. Simplemente la sostuvo. «¿Estás bien, tesoro?», le susurró en el cabello, usando la palabra italiana tesoro. «Yo te tengo. El hielo ya viene». Ricky Falcone, al comprender la gravedad de lo que estaba pasando, perdió su sonrisa de borracho. El color se le fue del rostro al darse cuenta de quien estaba arrodillado en el suelo, sosteniendo a la camarera que él acababa de humillar. «Oiga, señor Romano», tartamudeó Ricky, dando un paso atrás. «Fue solo una broma, ¿sabe?». La torpe se tropezó. Dominique giró la cabeza lentamente. La ternura en sus ojos desapareció, reemplazada por una oscuridad violenta y sociopática que hizo que toda la sala contuviera el aliento. «Mateo», susurró Dominique por encima del llanto de Clara. «Sí, jefe», respondió Mateo desde la puerta, con la mano apoyada en el bulto de su pistolera. «Rómpele las piernas», dijo Dominique con calma, mientras su mano acariciaba con suavidad el hombro tembloroso de Clara. «Rómpele las dos. Veamos cuánto se ríe cuando no pueda caminar». Antes de que Ricky pudiera siquiera gritar, Mateo y 3 de los porteros de Enzo cayeron sobre la mesa de los Falcone como una jauría de lobos. Mientras el crujido nauseabundo de los huesos y los gritos de agonía de Ricky resonaban por el restaurante cerrado con llave, Dominique ni siquiera parpadeó. Tomó los manteles empapados en hielo que Leo le llevó corriendo y comenzó a aplicarlos, con paciencia y suavidad, sobre los muslos brutalmente quemados de Clara. «Solo mírame, Clara», murmuró Dominique, ignorando por completo la violencia sangrienta que ocurría a 3 metros de distancia. Le limpió una lágrima de la mejilla con el pulgar. «Ahora voy a cuidarte. Te prometo que nadie va a volver a hacerte daño jamás». Las siguientes 48 horas fueron una nebulosa de dolor cegador, fricción agonizante, y el olor frío y estéril del antiséptico de grado médico. Clara entraba y salía de un pesado sopor inducido por analgésicos. Cuando finalmente abrió los ojos y el mundo dejó de girar, se dio cuenta de que no estaba en las salas deterioradas y abarrotadas del Mount Sinai, donde su madre había fallecido. Estaba tendida en una lujosa suite privada de recuperación VIP en el Hospital Lenox Hill, en el Upper East Side. Las paredes estaban pintadas de un crema reconfortante, los monitores eran de última generación, y las sábanas bajo su cuerpo eran de seda hilada. Cuando los recuerdos regresaron de golpe, el guiso hirviendo, la quemadura agonizante en la parte interna de sus muslos, la risa cruel de Ricky Falcone, Clara jadeó, tratando instintivamente de cerrar las piernas. «No te muevas, Clara. Vas a rasgar las vendas». La voz fue un rumor grave y autoritario desde el rincón de la habitación. Clara giró la cabeza. Dominique Romano estaba sentado en un sillón de cuero, un contraste marcado con su apariencia habitual, impecable. Llevaba una simple camisa negra tipo Henley, la mandíbula cubierta por una sombra de barba de 2 días. Se veía exhausto, pero sus ojos oscuros seguían fijos en ella con una intensidad depredadora. «Señor Romano», susurró Clara, la garganta seca y áspera. Dominique se levantó, sirviendo un vaso de agua helada de una jarra de plata y llevándolo a sus labios. Le sostuvo la nuca con una mano grande y cálida mientras ella bebía.
Los médicos dijeron que sufriste quemaduras profundas de segundo grado, rozando el tercer grado, en la parte interna de los muslos y el abdomen bajo, explicó Dominique en voz baja, dejando el vaso a un lado. El doctor Jonathan Adler es el mejor especialista en quemaduras de la costa este. Lo traje volando desde Boston. Ayer realizó una cirugía de desbridamiento para retirar el tejido muerto. Te están aplicando crema de sulfadiacina de plata cada 4 horas para prevenir infecciones. Clara sintió una oleada caliente de vergüenza profunda y agonizante. Que le trataran las quemaduras, que le aplicaran las cremas y le cambiaran las gasas estériles significaba que un equipo de extraños había estado examinando, tocando y trabajando en sus zonas más íntimas y vulnerables. Su cuerpo grande y pesado, el cuerpo que había pasado 28 años tratando de esconder bajo ropa holgada, había quedado completamente expuesto. Las lágrimas se acumularon en sus ojos color avellana, derramándose por sus mejillas enrojecidas. Las cuentas, señor Romano. No puedo pagar esto. Todavía le debo al Mount Sinai por mi madre, y ahora mi cuerpo, es un desastre. Todos me vieron. Es asqueroso. La expresión de Dominique se endureció. Un destello de ira pura y peligrosa cruzó sus rasgos, pero no dirigida a ella, sino al mundo que la había hecho odiarse a sí misma. Se inclinó sobre la cama del hospital, plantando las manos a ambos lados de la almohada. Escúchame con mucha atención, murmuró, su voz una amenaza de terciopelo oscuro. Tu deuda con el Mount Sinai ya no existe. Compré la agencia de cobranza que la tenía y disolví todos los papeles. En cuanto al Lenox Hill, este piso me pertenece. Nadie entra ni sale sin mi permiso. Extendió la mano, el pulgar limpiando con suavidad una lágrima que había recorrido hasta su mandíbula. Y en cuanto a tu cuerpo, continuó Dominique, su mirada bajando hacia los bultos vendados de sus muslos bajo la delgada sábana del hospital, no hay nada asqueroso en ti. ¿Entiendes? Las enfermeras que te cambiaron las vendas te miraron solo con respeto, porque saben que si te miran con algo menos que eso, yo mismo los dejaré ciegos. Clara ahogó un sollozo, abrumada. ¿Por qué haces esto? Solo soy la camarera gorda que le servía el café. Eres la única persona en esta ciudad maldita que me miró como a un hombre, y no como a un monstruo, respondió Dominique, la voz bajando a un susurro áspero. Me preguntabas cómo había estado mi día. Recordabas que tomo 2 azúcares, no 3. Cargas el peso del mundo sobre los hombros, Clara, y lo haces con una bondad que ya no creía que existiera. Ricky Falcone trató de romper eso. No se lo voy a permitir. Antes de que Clara pudiera procesar el peso inmenso de aquellas palabras, la pesada puerta de roble de la suite se abrió. Mateo entró, con el rostro serio. Jefe, dijo Mateo, mirando respetuosamente al suelo para evitar los ojos de Clara. Tenemos un problema. Carmine Falcone encontró a su hermano en la sala de emergencias. Las rótulas de Ricky quedaron hechas polvo. Los cirujanos dicen que pasará el resto de su vida en silla de ruedas. Carmine exige una reunión. Dice que si no entregamos a los hombres que lo hicieron, es guerra abierta. El corazón de Clara se detuvo. Había vivido en el Bronx el tiempo suficiente para saber lo que significaba una guerra entre mafias. Sangre en las calles, gente inocente atrapada en medio del fuego cruzado. Dios mío. Jadeó Clara, el pánico disparando su ritmo cardíaco, haciendo pitar los monitores con rapidez. Señor Romano, tiene que disculparse. Deles lo que quieren. No puede empezar una guerra por mi culpa. Yo no soy nadie. Dominique giró lentamente la cabeza hacia Mateo. La ternura que había estado en sus ojos un momento antes desapareció, reemplazada por la calma sociopática y helada que lo convertía en el rey indiscutible del bajo mundo de Nueva York. Mateo, dijo Dominique con suavidad. Sí, jefe. Mándale un mensaje a Carmine, ordenó Dominique. Dile que la reunión queda rechazada. Dile que Ricky tiene suerte de que solo le haya quitado las piernas. Y dile que si algún soldado Falcone pone un pie a menos de 16 kilómetros de este hospital, o se atreve a mencionar el nombre de Clara, voy a reducir a cenizas a toda su organización. La guerra ya empezó. ¿Entendido? Entendido, asintió Mateo, deslizándose de nuevo por la puerta. Clara comenzó a hiperventilar. Te van a matar por una chica torpe que dejó caer una bandeja de sopa. Dominique volteó hacia ella, presionando sus palmas cálidas contra las mejillas enrojecidas de Clara, obligándola a mirarlo directamente a sus ojos oscuros e inquebrantables. Voy a construir una fortaleza a tu alrededor, Clara, y que Dios ayude a cualquiera que intente atravesar esos muros.
6 semanas después, el calor sofocante y abrasador del verano de Nueva York finalmente había cedido, rindiéndose ante los vientos fríos e implacables de septiembre. Dentro de la enorme y fuertemente vigilada propiedad de Dominique Romano en Oyster Bay, Long Island, la realidad de la nueva vida de Clara se medía en centímetros de progreso agonizante. La sala de fisioterapia, un antiguo solarium con vista a las olas grises que rompían contra el estrecho de Long Island, olía a eucalipto clínico y a sal marina. Clara apretaba los dientes, con lágrimas de puro esfuerzo físico picándole los ojos, mientras forzaba su pierna derecha hacia afuera. Respira a través del dolor, Clara. Se quejala, le indicaba la doctora Harriet Miller, una especialista de primer nivel en rehabilitación de quemaduras, a quien Dominique tenía contratada de manera permanente por una cifra astronómica. Los injertos de piel prendieron muy bien, pero la cicatrización hipertrófica causa una contractura severa del tejido. Si no estiramos los queloides ahora, tu movilidad quedará comprometida para siempre. Se siente como si se rasgara, jadeó Clara, sus manos aferrando las barras paralelas con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos y magullados. Se miró a sí misma. Llevaba puesta una bata de seda color esmeralda, hecha a medida, holgada, que caía con elegancia sobre sus curvas pesadas, elegida específicamente por Dominique porque la tela sin fricción no irritaría su piel en recuperación. Pero bajo la seda, sus muslos gruesos y generosos eran un paisaje de trauma. Estrellas de un rosa intenso y furioso, de tejido cicatricial elevado, trazaban con exactitud el recorrido de la salsa marinara hirviendo. Todavía no podía cerrar las piernas por completo sin sentir un dolor agudo y ardiente. Una marca física y permanente de la humillación que había sufrido en el suelo de la trattoria de Enzo. Abajo, las pesadas puertas de roble de la mansión se cerraron de golpe, haciendo vibrar el piso. Dominique había regresado de la ciudad. En el gran vestíbulo, Dominique se quitó su abrigo húmedo de cachemira, entregándoselo a un asociado silencioso. Se veía exhausto, los ángulos filosos de su rostro cubiertos por sombras sombrías. Mateo salió del despacho, sosteniendo una tableta cifrada. Ya está hecho, jefe, murmuró Mateo, con la voz lo bastante baja como para no llegar hasta la escalera de mármol. La patrulla portuaria encontró el cuerpo de Carmine Falcone flotando cerca del astillero naval de Brooklyn, al amanecer. Estaba envuelto en pesadas cadenas industriales, tal como usted ordenó. ¿Y la recompensa que puso?, preguntó Dominique, sus ojos oscuros y fríos sin vacilar. Anulada, confirmó Mateo con seriedad. Cuando Carmine trató de poner $1 millón por la cabeza de Clara para vengar a su hermano, sus propios subjefes se dieron cuenta de que los estaba llevando a una masacre imposible de ganar. Lo entregaron. La organización Falcone quedó oficialmente desmantelada. El territorio es nuestro, y en la calle todos saben exactamente por qué pasó esto. Nadie va a mencionar su nombre jamás. Dominique dio un único asentimiento seco. La guerra de mafias que había bañado en sangre el bajo mundo de Brooklyn durante 6 semanas había terminado. Despidió a Mateo con un ademán de la mano y subió las escaleras, con el aroma a lluvia, a costosa colonia de vetiver, y el rastro metálico y sutil de la pólvora aún impregnado en su ropa. Cuando Dominique entró a la suite principal, encontró a Clara de pie, sola, en el balcón contiguo, apoyada con fuerza en un bastón de caoba pulida. El viento del océano azotaba violentamente su cabello oscuro contra su rostro. Ella no se giró cuando la pesada puerta se cerró con un clic detrás de él. No deberías estar de pie sola, dijo Dominique, su voz grave y ronca cortando el sonido del oleaje que rompía contra la orilla. Salió al balcón de piedra, quitándose la chaqueta del traje y arrojándola a un lado. Se colocó detrás de ella, deslizando sus brazos alrededor de la cintura de Clara, cuidando de mantener su contacto imposiblemente suave. Su pecho ancho y firme se apretó contra la espalda de ella, irradiando un calor feroz y protector contra el frío de septiembre. Tengo que acostumbrarme, murmuró Clara, apoyando la nuca contra el hombro de Dominique. Su voz temblaba. No puedo quedarme encerrada en esta hermosa fortaleza para siempre, Dominique. Yo no pertenezco aquí. Dominique se puso rígido, la mandíbula tensándose. La giró lentamente, apoyando las manos grandes con firmeza sobre las caderas anchas de Clara. ¿Dónde más pertenecerías? Clara bajó la mirada, una ola de vergüenza profunda y sofocante quemándole las mejillas. A pesar de la fortuna que él había gastado, de la sangre que había derramado, y de la devoción absoluta que le había mostrado, las inseguridades de toda una vida no podían borrarse en 42 días.
No estoy hecha para este mundo, Dominique, gritó Clara, un sollozo repentino y desesperado escapándose de su pecho. Soltó el bastón, dejándolo caer con estrépito sobre la piedra, y señaló su propio cuerpo con un gesto violento. Mírame. Soy una camarera obesa, llena de cicatrices, que apenas puede caminar de un lado a otro de una habitación. Tú eres el don de la familia Romano. Tú das órdenes a reyes y a políticos. Necesitas a alguien glamoroso, alguien que luzca como si perteneciera a una alfombra roja cubierta de diamantes, no a una carga torpe que parece una colcha de retazos debajo de la ropa. Dominique la miró fijamente. El silencio que siguió fue pesado, roto solo por el choque violento de las olas contra los acantilados de Oyster Bay. Entonces, sin decir una sola palabra, Dominique levantó las manos y comenzó a desabotonar su camisa blanca impecable. Clara parpadeó, sus ojos llenos de lágrimas abriéndose de par en par por la confusión. Dominique, ¿qué estás haciendo? Él se quitó por completo la camisa de sus hombros anchos y la dejó caer al suelo del balcón. Clara jadeó, llevándose la mano a la boca. Bajo sus trajes impecables y hechos a medida, el torso de Dominique Romano era un lienzo aterrador de brutalidad del bajo mundo. Una cicatriz de cuchillo, fea y dentada, corría desde su clavícula derecha, en diagonal, hasta la caja torácica. 2 marcas circulares y arrugadas de quemaduras de cigarro descansaban con crueldad sobre su pectoral izquierdo. Y en el estómago, una cresta enorme y desigual de tejido cicatricial profundo contaba la historia de un disparo a quemarropa que casi le había costado la vida años atrás. ¿Crees que eres la única que tiene cicatrices? Preguntó Dominique con voz áspera. Tomó la mano temblorosa de Clara y la presionó, con la palma abierta, contra su pecho, justo sobre su corazón, violentamente marcado y latiendo con fuerza. Mi mundo es oscuro, Clara. Es despiadado. Te arranca pedazos del alma y deja tu cuerpo lleno de marcas. Pero tú eres lo único puro que he conocido en toda mi vida. Tus cicatrices no vinieron de una vida de pecado ni de codicia. Vinieron porque un cobarde no pudo soportar tu luz. Se acercó más, sus ojos oscuros e intensos clavados en los de ella, acorralándola con suavidad contra la baranda de piedra del balcón. Lentamente, deliberadamente, el hombre más temido de Nueva York se hincó de rodillas frente a ella. Dominique, levántate, susurró Clara en estado de shock, el corazón golpeándole salvajemente las costillas. No puedes arrodillarte por mí. Él no la escuchó. En su lugar, extendió las manos y apartó con suavidad la seda esmeralda de la bata, dejando expuestos sus muslos pesados y llenos de cicatrices ante la brisa cortante del océano. Clara gimió, un reflejo de puro pudor haciéndola intentar apartarse y cerrar las piernas, pero las manos fuertes y cálidas de Dominique la sostuvieron firme en su lugar. Nunca te escondas de mí, ordenó él con suavidad, su voz temblando con una profundidad de emoción aterradora. Se inclinó hacia adelante, bajó la cabeza, y depositó un beso cálido, prolongado y absolutamente reverente directamente sobre la cresta más gruesa y rosada de tejido cicatricial en la parte interna del muslo de Clara. Una descarga de electricidad pura recorrió la columna vertebral de Clara, robándole el aire de los pulmones. No era un beso de lástima. No era un gesto de consuelo. Era una veneración absoluta e innegable. Estas cicatrices, murmuró Dominique contra su piel dañada, su aliento cálido enviando escalofríos por las piernas pesadas de Clara, son la razón por la que desmantelé sistemáticamente a toda una familia de la mafia. Son la razón por la que Carmine Falcone está en el fondo del río Este. Y son la razón por la que quemaré el resto de esta ciudad si alguien se atreve a mirarte de reojo otra vez. Levantó la mirada hacia ella desde el suelo, sus ojos oscuros fieramente protectores, aterradoramente posesivos, y completamente despojados de los muros de hielo que mostraba al resto del mundo. Ya no eres una camarera, Clara, declaró Dominique, su voz cargando el peso inamovible de un juramento de sangre. Eres la reina de la familia Romano. Esta propiedad es tuya. Cada soldado de mi organización te responde a ti. Mi vida, mi dinero y mi aliento te pertenecen. Voy a pasar cada uno de los días de mi miserable vida asegurándome de que nunca vuelvas a sentirte invisible, nunca vuelvas a sentirte fea, y nunca vuelvas a sentir un dolor como ese jamás. Las lágrimas corrían libres por el rostro sonrojado de Clara. Pero el ardor amargo de la humillación había desaparecido por completo. Eran lágrimas de un alivio profundo y arrollador, y de un amor que le partía el pecho. Miró hacia abajo, al despiadado y marcado don de la mafia, arrodillado en el frío de septiembre, un hombre que había puesto de rodillas a un imperio criminal solo para vengar su dignidad.
Bajó las manos temblorosas y las hundió en el cabello oscuro y espeso de Dominique. No podía cerrar las piernas sin sentir dolor, y sabía que su cuerpo jamás volvería a estar sin marcas. Pero de pie en aquel balcón, sostenida por el hombre más peligroso de la ciudad, Clara Jenkins finalmente dejó de disculparse por el espacio que ocupaba. Por primera vez en sus 28 años de vida, se sintió completa, hermosamente completa. «Está bien», susurró Clara al viento del océano, deslizando las manos hacia abajo para sostener el rostro marcado de Dominique, rindiéndose por completo a ese monstruo devoto que la amaba. «Soy tuya». ¿La feroz protección de Dominique hacia Clara aceleró tu corazón? El amor verdadero no le teme al peso, a las cicatrices, ni a las reglas del bajo mundo. Si este intenso romance de mafia te mantuvo al borde del asiento, dale like a este vídeo, compártelo con tus amigos amantes del romance, y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias de drama real y romance que te van a dejar sin aliento. Déjanos un comentario abajo con lo que crees que hará Dominique después.